documentos que dan cuenta que de febrero 1 del 2009 a febrero 1 del 2011 se pagaba la suma de 400.000 pesos. De febrero 1 del 2011 a febrero 1 del 2012 la suma de 416.000. De febrero 1 del 2012 a febrero 1 del 2013 la suma de 432.800 pesos. Dichos documentos fueron los que se tuvieron en cuenta para efectos de liquidar el que denominaron año y del cual el despacho infiere que se trata de las cesantías, así como también las primas y los correspondientes intereses. Además, figuran documentos que dan cuenta que se pagaban las quincenas de algunos de esos meses. Al respecto, se reitera que no se demostró el valor asignado al salario en especie, y aún en grasa de discusión, si se aceptara la existencia del mismo, debe aclararse que dicha porción también debe tenerse en cuenta para efectos de liquidar las prestaciones a que haya lugar. En la medida entonces que queda establecida que la jornada laboral de la promotora del proceso fue la convenida por las partes, sin que se evidencie lo contrario y que ningún salario puede ser inferior al salario mínimo legal vigente, para todos los efectos legales a que haya lugar, se tendrá en cuenta como salario devengado el mínimo legal vigente para cada año. En consecuencia de lo anterior, entonces el despacho declarará la existencia de la relación laboral en los términos antes indicados. Visto lo anterior y dilucidado que efectivamente existió una relación laboral regida por un contrato de trabajo entre la señora Margot Bedoya de Bedoya y el señor Jorge Iván Ospina, contrato de trabajo que fue a término indefinido a partir del 1 de noviembre del año 2003 hasta el 9 de abril del año 2013, pasa el despacho a verificar las acreencias laborales reclamadas. La actora solicita el reconocimiento del salario comprendido entre el 1 al 15 de abril del 2013, el reajuste del salario al mínimo para cada año, el auxilio de cesantías e intereses de las cesantías correspondientes a la vigencia de toda la relación laboral, la compensación de vacaciones por los periodos comprendidos entre el 1 de enero del 2008 al 28 de abril del año 2013. Respecto al pago de las acreencias laborales, debe advertir esta instancia que es deber de la parte demandada dentro del debate probatorio ante la manifestación que efectúe el demandante del no cumplimiento de dichas obligaciones, entrar a demostrar que efectivamente pagó los mismos. De no acreditarse ello, se tendrá que dichos conceptos no fueron cancelados en la debida oportunidad y por lo tanto se proferirán las correspondientes condenas. En el presente caso, no solamente existe la afirmación de la trabajadora de que no se le han hecho dichos pagos, sino que además existe la presunción en contra del empleador, la cual fue desvirtuada parcialmente con las pruebas documentales recaudadas. Ello teniendo en cuenta que a ninguno de los testigos les consta de manera directa y personal los pagos que al respecto se hayan hecho. Y en la medida también que en dichos documentos reflejan el pago de algunos conceptos que se denominaron año de trabajo y en el último cesantías, intereses a las cesantías, primas y vacaciones, los cuales se tendrán en cuenta al momento de hacer los cálculos pertinentes a cada una de las acreencias reclamadas, toda vez que no se acreditó probatoriamente el pago total de las mismas. En relación a los argumentos de la retención por denuncia penal efectuados por la señora apoderada judicial de la parte accionada, tal manifestación no es de recibo, ello teniendo en cuenta que el motivo de la terminación del vínculo laboral no fue por renuncia del trabajador el 9 de abril del 2013 y no por terminación unilateral del contrato de trabajo, invocando como justa causa alguna de las causales establecidas en el artículo 250 del Código Sustantivo del Trabajo, que en tales eventos sí daría derecho a la retención de dichos dineros. Antes de proceder a realizar las correspondientes liquidaciones de las acreencias laborales reclamadas, se hace necesario también resolver la excepción de prescripción que fuera propuesta por el demandado. Pues bien, para tal efecto debe advertirse que efectivamente la prescripción se encuentra señalada en el artículo 151 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social, en armonía con el artículo 488 del Código Sustantivo del Trabajo, en los cuales se establecen que las acreencias laborales prescriben en 3 años contados a partir de en que las mismas se hicieron exigibles. Remitiéndonos al caso en concreto, encontramos que la parte demandante presentó la demanda en la Oficina de Apoyo Judicial el 18 de junio del 2013, fecha en la que se interrumpió la prescripción,
de suerte que todas las acreencias anteriores al 18 de junio del 2010 se vieron afectadas por la prescripción, a excepción del auxilio a la cesantía que no prescribe, toda vez que su término se empieza a contar a partir de la terminación del contrato de trabajo, que para este caso fue acreditado el 9 de abril del año 2013. Así lo señaló la Corte Suprema de Justicia, entre otras, en la sentencia 34393 de agosto 24 del 2010, con ponencia el doctor Luis Javier Osorio López. Asimismo, debemos decir que procede en forma parcial la excepción de prescripción para la compensación de vacaciones, en el entendido que el empleador cuenta con un año después de causadas para otorgar su disfrute, de suerte que estarían estas prescritas aquellas causadas con anterioridad al 2 de enero del año 2009. Teniendo en cuenta, eso sí, que existen documentos que evidencian algunos pagos, como se entrará a mirar enseguida. Una vez efectuados los cálculos pertinentes, se tiene que el demandado señor Jorge Iván Ospina Gómez adeuda a la señora Margot Bedoya de Bedoya los siguientes conceptos. A. La suma de 176.850 pesos por concepto del salario del 1 al 9 de abril del 2013, con base en el mínimo legal vigente, en la medida en que el mismo demandado aceptó en la contestación de la demanda no haber pagado dicha suma de dinero. Y si bien se alegó en los alegatos de conclusión de que dicho pago se efectuó a órdenes del juzgado, debemos decir que en el plenario no obra ninguna prueba de que efectivamente se haya realizado dicha consignación. B. La suma de 4.298.943 pesos por concepto de reajustes al salario mínimo legal vigente a partir del 18 de junio del 2010 al 9 de abril del 2013, teniendo en cuenta que según los comprobantes aportados se canceló la suma de 400.000 pesos para el año 2010, 416 para el año 2011 y 432.800 para los años 2012 y 2013. C. La suma de 4.891.783 por concepto de auxilio de cesantías por el periodo comprendido entre el 1 de noviembre del 2003 y el 9 de abril del 2013, de conformidad con lo señalado en el artículo 249 del Código Sustantivo del Trabajo y liquidadas en la forma establecida en el artículo 99 de la Ley 100 de 1993. En relación a los pagos efectuados y que obran a folios 42 a 45 del plenario para los periodos febrero del 2008 a febrero del 2009, a febrero del 2010, febrero del 2010 a febrero del 2011, de febrero del 2011 a febrero del 2012 y de febrero del 2012 a febrero del 2013, no es posible convalidarlos en la medida que el artículo 254 del Código Sustantivo del Trabajo prohíbe su pago directo a los trabajadores y los mismos deben ser consignados a un fondo, salvo los casos autorizados por la ley, que no es este el caso que nos ocupa. En esa medida, como sanción, la ley establece que el empleador pierde los valores pagados sin que haya lugar a repetir en contra del trabajador por dichos emolumentos. En cuanto a los intereses a las cesantías, se condena en principio a la suma de 223.214 pesos por concepto de intereses a las cesantías causados por el periodo comprendido entre el 1 de enero del 2010 y el 9 de abril del 2013, según lo señalado en el numeral segundo del artículo 99 de la Ley 50 de 1990. Al respecto, se autoriza de todas maneras descontar de dicho valor los pagos efectuados según los documentos visibles de folios 43 a 45 del expediente, consistentes en la suma de 48.000 pesos, folio 43, 49.920, folio 44,
y 51.936 pesos, folio 45, que según se desprende de los documentos visibles, corresponde a intereses pagados sobre cesantías de los años 2010, 11 y 12, según los documentos que obran en el expediente. La suma de 718.863 pesos por concepto de compensación de vacaciones en efectivo por el periodo comprendido entre el 1 de noviembre del 2010 y el 9 de abril del 2013, equivalentes a 878 días y con base en el último salario mínimo, de conformidad con el artículo 186 del Código Sustantivo del Trabajo, ello teniendo en cuenta que también se evidencia prueba de pago de los ciclos anteriores así. A folios 47 se entiende que dicho pago que figura fue para el periodo noviembre 1 del 2007 a octubre 31 del 2008. A folios 46, pago para el periodo noviembre 1 del 2008 a octubre 31 del 2009. Folios 45, pago del periodo noviembre 1 del 2009 a octubre 31 del 2010. Ello según pues la lectura que de dichos comprobantes puede hacerse, en el cual se dice, por ejemplo, a folios 46, que se disfruta del periodo de vacaciones de agosto 25 a septiembre 7 del 2010, entendiendo que corresponden a las del año inmediatamente anterior. De igual manera, a folios 47 dice que se pagan 6 días de vacaciones, 86.000 pesos, y que los otros serán tomados entre el 22 de enero y el 9 de febrero del 2009. Igual se entienden que eran los del año anterior. Y lo mismo sucede, entonces, a folios 45, donde se paga también la suma de 216.400 pesos por dichas vacaciones. Incapacidad por enfermedad general. En cuanto a la incapacidad solicitada entre el 13 al 28 de abril del año 2013, si bien es cierto, obra en el expediente prueba la incapacidad otorgada por el médico tratante por 15 días a partir del 13 de abril del 2013, al respecto debe anotarse que de conformidad con el artículo 207 de la Ley 100 de 1993, todo trabajador dependiente, además de las prestaciones asistenciales, tiene derecho a las prestaciones económicas derivadas de la enfermedad general a cargo de la EPS a la cual se encuentre afiliado. Y en caso de omisión en dicha afiliación, estas prestaciones correrán a cargo del empleador. Así lo señala el artículo 21 del decreto 1804 de 1999. En el caso en particular, si bien la trabajadora no fue afiliada al sistema de seguridad social integral, la incapacidad se dio con posterioridad a la terminación del contrato de trabajo. Pues ya hemos dicho que según las pruebas sobrantes en el proceso, la relación terminó el 9 de abril del año 2013 y la incapacidad se otorgó el 13 de abril del mismo año. De suerte entonces que dicha prestación económica no está llamada a prosperar y por lo tanto se absuelve al demandado de dicha prestación. Cuarto, sanción moratoria del artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo. La indemnización por el no pago oportuno de salarios y prestaciones sociales a la terminación del contrato de trabajo se encuentra regulada en el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, que establece que si a la terminación de dicho contrato el empleador no paga al trabajador los salarios y prestaciones debidas, salvo en los casos autorizados por ley, incurrirá en una sanción moratoria equivalente a un día de salario por cada día de retardo, contado desde el día siguiente a que se hizo exigible la obligación y hasta cuando se verifique dicho pago. No obstante lo anterior, también resulta preciso señalar que dicha sanción no es automática, pues para su imposición se requiere que se encuentre demostrada la mala fe del empleador o que su retardo se debe a una causa justificada. Así lo tiene adoctrinado desde vieja data la Corte Suprema de Justicia, entre otras en la sentencia de marzo 16 de 1983, expediente 9107, con ponencia del doctor Juan Hernández Sáenz. De suerte que puede concluirse que la buena fe del empleador es una presunción que debe ser desvirtuada dentro del plenario de acuerdo a su conducta. En el asunto de Marras, el demandado no canceló el salario completo de la trabajadora, de igual manera no canceló el último periodo de abril 1 al 9 del año 2013,
ni el pago de las cesantías a la terminación de la relación laboral, sin que exista justificación alguna que haga presumir que su actuar está revestido de buena fe. Por el contrario, desde la contestación de la demanda trata de eludir su responsabilidad, señalando que se estaba frente a un contrato de prestación de servicios donde la accionante actuaba con autonomía e independencia, cuando en realidad lo que se presentó fue una relación laboral regida por un contrato de trabajo. Es más, dentro de los documentos que aún se convalidan para efectos de pago, se pagaron conceptos como primas, intereses a las cesantías, vacaciones y las mismas cesantías, las cuales también trató en su interrogatorio a instancia de parte el demandante de desvirtuar, aduciendo que se trataban de bonificaciones dadas por mera liberalidad, situación que tampoco fue sostenida al momento de contestar la demanda. Así las cosas, debemos decir entonces que se encuentra demostrada la mala fe del accionado tendiente a eludir su responsabilidad laboral, razón por la cual será condenado a la mora deprecada. Conforme a lo anterior, entonces, se adeuda a la señora Margot Bedoya por concepto de indemnización moratoria el valor de un día de salario por cada día de mora, equivalente a 19.650 pesos por cada día de retardo en el pago de los salarios y prestaciones sociales debidas, desde el 10 de abril del año 2013, día siguiente a la terminación de la relación laboral y hasta el momento del pago efectivo de dichas acreencias. Quinto, pago de aportes al sistema de seguridad social integral. De conformidad con el artículo 15 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 3 de la Ley 797 del 2003, son afiliados obligatorios al sistema de seguridad social integral todos aquellos trabajadores vinculados mediante contrato de trabajo. Como quiera que se demostró que la relación existente entre las partes estaba regida por un contrato de trabajo, era obligación del empleador efectuar la afiliación de la trabajadora al sistema, sin que sea de recibo la excusa manifestada en la contestación de la demanda que la misma se opuso a dicha afiliación por ser beneficiaria del régimen subsidiado. Pues en el plenario tampoco se demostró ni su afiliación ni el pago de los aportes a la seguridad social integral, razón por la cual se accede a dicha pretensión y por lo tanto se ordenará al demandado realizar los aportes al sistema en seguridad social con sus respectivos intereses de mora, tanto en salud como en pensiones, a la EPS y al fondo de pensiones que escoja la promotora del proceso, desde el inicio de la relación laboral, esto es el 1 de noviembre del año 2003, hasta la finalización de la misma, que lo fue el 9 de abril del año 2013, en la medida en que dichos aportes a la seguridad social son imprescriptibles. Así lo señaló la Corte Suprema de Justicia en la sentencia 35083 del 6 de mayo del 2010, con ponencia el doctor Gustavo Géneco Mendoza. Excepciones. Dadas las consideraciones y decisiones vertidas al interior de esta providencia, las excepciones planteadas quedan implícitamente resueltas en los considerandos de la misma, declarando aprobada en forma parcial la excepción de prescripción en los términos ya indicados, no así las demás excepciones que se declaran no probadas. Ello, por ejemplo, en la que se denominó inexistencia de la obligación, pues ha quedado claramente demostrado dentro del presente asunto que efectivamente existió una relación laboral entre la señora Margot Bedoya de Bedoya y el señor Jorge Iván Gómez Gómez. De igual manera, quedó acreditado que la conducta asumida por el empleador estaba revestida de mala fe y que por lo tanto se hizo acreedor a la sanción moratoria ya indicada. Costas. Se condena en costas a la parte demandada por haber sido vencido en juicio. Una vez en firme la presente edición, serán liquidadas por secretaría. Se fija como agencias en derecho la suma de 1.700.000 pesos. En mérito de lo expuesto, el juzgado sexto laboral del Circuito de Cali, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, decide: primero, declarar no probadas las excepciones de inexistencia de la obligación y buena fe propuestas por la parte demandada, señor Jorge Iván Ospina Gómez, de conformidad con los considerandos ya indicados. Segundo, se declara que entre el demandado, señor Jorge Iván Ospina Gómez, identificado con la cédula número 6.342.414, y la señora Margot Bedoya de Bedoya, identificada con la cédula número 31.690.172,
existió una relación laboral regida por un contrato de trabajo a término indefinido desde el 1 de noviembre del 2003 hasta el 9 de abril del 2013, el cual terminó por renuncia de la trabajadora según lo indicado en la parte motiva. Tercero, declarar probada en forma parcial la excepción de prescripción propuesta por la parte demandada, señor Jorge Iván Ospina Gómez, en los términos indicados en la parte motiva. Cuarto, como consecuencia de lo anterior, se condena al señor Jorge Iván Ospina Gómez a reconocer y pagar a la señora Margot Bedoya de Bedoya las siguientes sumas de dinero según lo señalado en los considerandos de esta providencia. A. La suma de 176.850 pesos por concepto de salario del 1 al 9 de abril del 2013. B. La suma de 4.298.943 pesos por concepto de reajuste al salario mínimo legal vigente a partir del 18 de junio del 2010 al 9 de abril del 2013. C. La suma de 4.891.783 pesos por concepto de auxilio de cesantías por el periodo comprendido entre el 1 de noviembre del 2003 y el 9 de abril del 2013. D. La suma de 223.214 pesos por concepto de intereses a las cesantías causadas por el periodo comprendido entre el 1 de enero del 2010 y el 9 de abril del 2013, de los cuales se autoriza descontar las sumas de 48.000 pesos, 49.920 y 51.936 pesos visibles de folios 43 a 45. E. La suma de 718.863 pesos por concepto de compensación de vacaciones en efectivo por el periodo comprendido entre el 1 de noviembre del 2010 y el 9 de abril del 2013. Quinto, se condena al señor Jorge Iván Ospina Gómez a pagar a la señora Margot Bedoya de Bedoya por concepto de indemnización moratoria el valor de un día de salario por cada día de mora, que equivale a 19.650 pesos por cada día de retardo en el pago de las prestaciones sociales debidas desde el 10 de abril del año 2013, día siguiente a la terminación de la relación laboral y hasta el momento del pago de dichas acreencias según los considerandos de esta providencia. Sexto, se condena al demandado señor Jorge Iván Ospina Gómez a pagar por cuenta de la señora Margot Bedoya de Bedoya los aportes al sistema en seguridad social, en salud y en pensiones a las entidades que reporte la promotora del proceso, con sus respectivos intereses de mora por todos los ciclos laborados, es decir, de noviembre 1 del 2003 al 9 de abril del 2013, según los considerandos del fallo. Séptimo, se condena en costas al demandado como parte vencida en juicio. Se fija como agencias en derecho la suma de 1.700.000 pesos. La presente sentencia fue dictada por el suscrito juez Mario Solarte Ortega y la misma se notifica a las partes en estrado. Recursos contra la presente decisión. La parte demandante. Sin recursos, señoría. La demandada. Sí, señor juez. Vamos a apelar la decisión. La apelo en el sentido de que no estamos de acuerdo con que se tome desde el año 2003, cuando se demostró que ella prestó sus servicios de manera consecutiva a partir del 2006. Un momentico, doctor. Igualmente no estamos de acuerdo, doctor, con el hecho de que el retiro de la señora no tenga nada que ver con el hecho delictuoso que se denunció ante la Fiscalía. Eso tampoco estamos de acuerdo con ese... No sé. Es en esos términos que se apela la decisión. Igualmente se reitera, un momentico, doctor, yo miro. Esos son los dos temas que se apelan, doctor, a la segunda instancia.
que se reevalúe la prueba testimonial en la que se logró comprobar que la señora Margot Bedoya refirió unas fechas que lograron establecerse que no eran ciertas, y a partir del año 2003 hasta el año 2006 ella no prestó sus servicios de manera continua con el demandado. Y lo segundo es lo que se refiere al hecho delictuoso, que no tenga relevancia en el caso, porque de todas maneras ese hecho sí fue de relevancia para que la señora tomara la decisión de no volver. Auto de sustanciación número 752. Interpuesto y sustentado en debida forma y oportunidad el recurso de apelación por parte de la apoderada judicial del demandado señor Jorge Iván Ospina Gómez, se concede el mismo en el efecto suspensivo de conformidad con lo establecido del artículo 66 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social. En consecuencia, se ordena remitir el expediente ante el superior a fin de que se surta el recurso de alzada. La presente decisión se notifica a las partes en estrados. No siendo más, se declara surtida y terminada la presente audiencia, siendo las 4:12 de la tarde. Muchas gracias.